Buenos días compañeros, mi nombre es Estela Abigail Hernández Rodríguez, soy la número 20 de la lista y les voy a hablar de la anatomía, la fisiología y la bioquímica y semiología renal. Esta es la materia de enfermería avanzada impartida por la licenciada Mayra Castillo Viveros. Primero vamos a comenzar hablando de lo que es la anatomía renal, que tenemos que los riñones son un órgano par que se encuentran protegidos por la onceava y la doceava costilla, tienen una longitud de 12 centímetros, un espesor de 3 centímetros y una longitud de 5 centímetros, y su peso va a oscilar entre los 120 a los 170 gramos en función de la edad, sexo y composición corporal. Se encuentran localizados retroperitonealmente en la región lumbar junto a la columna vertebral, y tenemos que el riñón derecho, por la relación que tiene en su cara anterior con el hígado, va a estar un poco más descendido que el izquierdo, y ambos riñones le sirven de apoyo a lo que son las glándulas suprarrenales. En su estructura macroscópica, los riñones tenemos que si los cortáramos longitudinalmente, nos encontraríamos con la corteza renal, que está constituida por los glomérulos, y la médula renal, que está subdividida en pirámides que pueden ir de entre 12 a 18. Tenemos también las papilas renales, que presentan numerosos orificios a través de los cuales va a pasar la orina para desembocar en lo que es la pelvis renal. Tenemos también las columnas renales, que son los espacios entre las pirámides. Tenemos también los cálices menores, que es el sitio donde las papilas renales se unen, y varios cálices menores van a conformar lo que son los cálices mayores, y varios cálices mayores van a conformar lo que es la pelvis renal, de la cual va a surgir el uréter. Tenemos entonces que un lóbulo renal va a estar constituido por una pirámide y la porción de corteza que esté asociada a esta. En la irrigación renal, cada riñón tiene una arteria y una vena. La arteria renal se va a subdividir en lo que son las arterias segmentarias. Después se va a subdividir en arterias interlobulares, que son estas de aquí, para después seguirse subdividiendo en arterias interlobulares. De ahí van a conformar lo que son las arteriolas aferentes, que son las más importantes para la nefrona, ya que de ahí les va a llegar la irrigación. Después va a pasar a los capilares glomerulares, de ahí a los capilares peritubulares, y de ahí va a pasar a lo que son las venas interlobulares, de ahí a las venas interlobulares, que son estas de aquí, de ahí a las venas arciformes, que se llaman así porque están arqueadas, de ahí a las venas interlobulares, y finalmente a salir a la vena renal. En la estructura microscópica tenemos la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón, cuya función principal es filtrar, absorber y secretar sustancias para dar como producto final la orina. Existen de 1.5 a 2 millones de nefronas en cada riñón. De estas el 80% van a ser corticales, es decir, van a estar ubicadas en la corteza, y del otro 20% van a ser yuxtaglomerulares, que van a penetrar en lo que es la médula. Esta nefrona tiene su propia estructura conformada por el corpúsculo renal, que es esta área de aquí, que a su vez se subdivide en el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Aquí se aprecia mejor. Tiene dos polos, uno vascular por el que llega la arteriola eferente y sale la arteriola por donde llega la arteriola aferente y sale la arteriola eferente, y un polo urinario que está unido al túbulo contorneado proximal. El glomérulo es la sección de la nefrona que se va a encargar del ultrafiltrado para dar como resultado lo que es la orina primitiva, y la cápsula de Bowman va a actuar como un recipiente de ese ultrafiltrado y se va a drenar a lo que es el espacio de Bowman. La cápsula de Bowman se subdivide en un área parietal y en un área visceral que constituye los podocitos, que son estas células especiales que asemejan pies como con dedos interdigitados, y cada espacio entre dedos son lo que se conoce como hendiduras de filtración, a través de las cuales va a pasar gran parte de la sangre que llega hacia los capilares glomerulares. Tenemos el túbulo contorneado proximal, cuya función principal es reabsorber. Esta función está dada por su composición tan alta de mitocondrias y microvellosidades. Después tenemos lo que es el agenle, que se divide en dos porciones, una porción descendente muy permeable al agua y una porción ascendente que es impermeable al agua pero muy permeable a solutos como el sodio y el cloro. Después tenemos lo que es el túbulo contorneado distal, que se une con la
al unirse con la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, vamos a encontrar en esta sección lo que es la mácula densa encargada de detectar las cantidades de sodio para modular su secreción tubular. Y esta área, la mácula densa, va a estar en contacto, aquí se puede apreciar mejor, con el área vascular del corpúsculo renal, específicamente con las células juxtaglomerulares que se encuentran aquí en la capa media, que son las encargadas de producir renina y enzima convertidora de angiotensina. Al unirse la mácula densa al tener esta relación la mácula densa con las células juxtaglomerulares, van a conformar el aparato juxtaglomerular que tiene una gran influencia sobre la modulación de la presión arterial. De ahí vamos a seguir con el túbulo colector. En el túbulo colector existen dos tipos de células, las células claras, que son las encargadas de modular el volumen final de orina, y las células obscuras, que son las encargadas de lo que es el equilibrio ácido-base. Muy bien, compañeros, ahora vamos a hablar de lo que es la fisiología renal. Tenemos que los riñones son órganos multifuncionales. Dentro de sus funciones principales destacan lo que es mantener la homeostasis líquida en el organismo, depurar sustancias circulantes en el plasma sanguíneo, regular la concentración de agua y la composición de iones inorgánicos para el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, mantener el equilibrio ácido-base, y se van a excretar también sus metabolitos de desecho productos de los diversos procesos que se llevan en el organismo, como la urea, producto del catabolismo de las proteínas, el ácido úrico, que viene de los ácidos nucleicos, y la creatinina, producto de la actividad muscular. Esto se va a llevar mediante el proceso de formación de la orina, que tenemos que el flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 1.2 litros por minuto, y de estos 1.2 litros por minuto, tan solo 125 mililitros por minuto van a conformar lo que es la tasa de filtración glomerular, es decir, el flujo sanguíneo que va a pasar del glomérulo al interior de la nefrona, y de estos 125 mililitros por minuto, tan solo el 1% va a ser excretado a la orina. Se da la formación de la orina mediante diversos procesos. El primero de ellos es la filtración en los capilares en el glomérulo, y aquí tenemos algo muy importante para la función renal, que es la tasa de filtración glomerular. Esta es la cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto. Asciende 125 mililitros por minuto en hombres y 105 mililitros en mujeres. Se mantiene relativamente constante a menos que haya algún proceso patológico que lo esté afectando, y depende de tres tipos de presiones principalmente. La presión hidrostática capilar, que es la fuerza que ejerce la sangre contra la primer membrana de filtración, que es la membrana de filtración glomerular, y asciende a 55 miligramos de mercurio. La presión hidrostática capsular, que es la fuerza que ejerce el líquido contenido dentro de la cápsula de Bowman contra la membrana de filtración glomerular, y este es de 15 miligramos de mercurio. También tenemos la presión osmótica coloidal, que esta es la fuerza que ejercen las proteínas en la sangre, y es de 30 miligramos de mercurio, dándonos una presión neta de 10 miligramos de mercurio, que es necesario que se mantenga constante para que la tasa de filtración glomerular no se vea afectada. En la imagen podemos ver hacia dónde se ejercen cada una de las fuerzas. Tenemos aquí que la presión hidrostática capilar glomerular se ejerce hacia acá. La presión de las proteínas en la cápsula de Bowman también se ejerce hacia este lado. Y la presión de las proteínas en el capilar glomerular se ejerce hacia acá. Para que se dé el proceso de filtración glomerular, el riego sanguíneo tiene que pasar a través de tres tipos de membranas. La primera de ellas es la membrana de filtración glomerular de la que hablábamos, que esta evita el paso principalmente de las células de mayor tamaño y de las casi todas las proteínas que se encuentran en el plasma que llega a los glomérulos, y da como resultado lo que es el ultrafiltrado. De ahí va a pasar a la membrana basal, que el ultrafiltrado, que ya está compuesto por agua y elementos de pequeño tamaño, van a seguirse filtrando. Aquí esto es gracias a que la membrana basal está cargada electronegativamente y repele proteínas de pequeño tamaño que hayan logrado pasar la primera fase de la filtración, y otros elementos de pequeño tamaño que también estén cargados electronegativamente.
De aquí va a pasar a la membrana podocitaria, que aquí van a actuar los podocitos que veíamos en la anatomía, que a través de sus hendiduras de filtración solo van a dejar pasar moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos hacia el túbulo. Este mecanismo de filtrado glomerular se tiene que llevar procesos de regulación para mantenerse constante, y tenemos que la presión sanguínea glomerular depende directamente de la presión sanguínea sistémica. Y por lo tanto tenemos mecanismos de control intrínsecos que se llevan a cabo dentro del riñón y extrínsecos que se llevan por fuera de él. Dentro de los intrínsecos tenemos el miogénico. Aquí, ante una elevación de la presión sistémica, las células musculares se van a contraer, disminuyendo la luz capilar y con ello, por tanto, el flujo vascular para intentar disminuir la presión sistémica. Ante una caída de la presión sistémica va a ocurrir lo opuesto, va a haber una dilatación de estas células para que se aumente la presión sistémica. Tenemos también el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Aquí las células de la mácula densa del túbulo distal van a detectar altas concentraciones de sodio o cloro, y ante esto van a secretar sustancias vasoconstrictoras para disminuir la presión capilar glomerular y con ello también la filtración glomerular. En cuanto a los controles extrínsecos, tenemos los neurogénicos. Aquí, ante una caída brusca del volumen de líquido extracelular, la actividad del sistema simpático va a provocar una vasoconstricción general y con ello va a limitar el flujo sanguíneo glomerular. Esto, si se prolonga mucho, va a terminar causando un daño renal. Tenemos también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, del que ya hemos hablado anteriormente. Aquí, ante un descenso en la presión sistémica, la secreción de renina va a disminuir la filtración glomerular y va a cesar lo que son los elementos vasoconstrictores para aumentar la perfusión del aparato yuxtaglomerular y con esto lograr proteger el riñón. Para medir la tasa de filtración glomerular se usa una sustancia que es la creatinina. Esta se usa porque cumple con 3 criterios muy importantes, que es que no es ni reabsorbida ni secretada a nivel de los túbulos y que no abandona los túbulos tampoco en su paso hacia el urétero. Y este aclaramiento de la creatinina se obtiene mediante el proceso de Flynn, mediante el principio de Flynn, que se obtiene la creatinina en orina, se multiplica por el volumen urinario y se divide entre la concentración de creatinina en plasma. Esto tiene que dar un resultado de 90 a 130 mililitros por minuto para considerarse como normal, y la concentración de creatinina en orina en un hombre debe ir de 20 a 25 miligramos por kilogramo por día y en una mujer de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día. Cuando disminuye por debajo de los 90 mililitros por minuto, ya se considera que comienza a haber una insuficiencia renal en diferentes estadios, hasta llegar cuando se encuentra por debajo de 15 mililitros por minuto y ya hay lo que se conoce como una falla renal. La siguiente fase de la formación de la orina es la reabsorción de sustancias que puedan ser útiles. El ultrafiltrado que se obtuvo como proceso gracias a la tasa de filtración glomerular va a pasar al túbulo proximal y a las asa de Henle, al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal principalmente se va a llevar a cabo lo que es la reabsorción de sustancias y oligoelementos que puedan ser útiles para el organismo y que no se quieran secretar. Para esto, evitar la eliminación de iones, sales y otros elementos que pudieran ser útiles. Esto se va a llevar a cabo mediante los mecanismos de reabsorción y secreción tubulares. Entonces, al nivel del túbulo contorneado proximal se va a llevar a cabo lo que es la reabsorción de grandes moléculas como las proteínas, que van a ser mediante mecanismos de endocitosis, alrededor de 54 gramos por día. También se va a llevar a cabo la reabsorción de glucosa, aminoácidos y vitaminas prácticamente en su totalidad mediante contrasporte. Aquí va a ser de 180 gramos por día aproximadamente, y cuando se saturan los contrasportadores gracias a los que se reabsorben estas sustancias es que se comienzan a ver en la orina, y esto ya es un dato patológico que indica que algo no anda bien en el proceso de formación de la orina y por tanto en la función renal.
También se reabsorben lo que son iones y agua, el agua principalmente por transporte pasivo y los iones por transportadores ligados a sodio. Más del 90% del agua y del cloruro de sodio va a ser reabsorbido y el 10% restante va a ser condicionado en función de los requerimientos homostáticos que tenga el organismo. El sodio es el principal motor de transporte y es el catión más abundante, y este se reabsorbe mediante lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a reabsorber que va a reabsorber 3 iones de sodio excretando 2 de potasio. El cloro se va a reabsorber por vía paracelular y sin gasto energético, y algunos de estos también se pueden reabsorber ligados a sodio. El potasio se va a reabsorber en un 67% en el túbulo proximal y en un 20% restante en el asa de Henle, y también va a ser en un transporte activo unido al sodio. El potasio también se puede ver reabsorbido o secretado en los túbulos contorneado distal y el túbulo colector, pero este va a ser en función de las concentraciones séricas del potasio. También se va a reabsorber lo que es bicarbonato en un 90% en el túbulo proximal y el resto en el túbulo distal. El calcio también se va a reabsorber unido a sodio en el túbulo proximal y en el asa de Henle. El fosfato también se va a reabsorber en un 90% en lo que es el túbulo proximal y va a ser también mediante mecanismos ligados a sodio. En el agua se va a reabsorber en un 60% en lo que es el túbulo proximal, en un 15% en el asa de Henle, en un 8 o un 17% en lo que es el túbulo contorneado distal y solo en un 5% en lo que es el túbulo colector. En el asa de Henle va a haber un mecanismo de contracorriente Va a haber un mecanismo de contracorriente que va a condicionar la reabsorción de agua. En la parte descendente es la porción más permeable al agua y la parte ascendente va a ser impermeable al agua pero muy permeable a solutos, dando como resultado lo que es la formación de orina hipertónica. A nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, la reabsorción y secreción de sustancias va a estar modulado en función de las necesidades y requerimientos del organismo y va a ser gracias a la función de diversas hormonas, como la hormona antidiurética, que esta inhibe la secreción de agua y por tanto contribuye a la formación de orina hipertónica, regulando la cantidad de aquaporines permeables al agua. También va a estar lo que es la aldosterona, que esta va a modular la reabsorción de sodio y va a ejercer efectos directos sobre la presión arterial. También tenemos lo que es el péptido natriurético atrial o auricular, que va a tener una actividad hipotensora y va a disminuir la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector y con ello también va a incrementar lo que es la tasa de filtración glomerular. Tenemos la hormona paratiroidea, que va a aumentar la reabsorción de calcio a nivel del túbulo colector distal. Esos son los procesos de mecanismo de reabsorción y secreción tubulares. En cuanto a la secreción, este se va a llevar en esta parte del túbulo contorneado distal y va a ser en su mayoría hidrogeniones, potasio, amonio, creatinina y algunos ácidos y bases. El riñón también va a participar, como les mencionaba, en lo que es el equilibrio ácido-base y lo va a hacer mediante la eliminación de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Y por último tenemos lo que es la función endocrina del riñón. El riñón va a secretar lo que es la renina en las células granulares del aparato yuxtaglomerular y va a ser en respuesta a una disminución en el riego sanguíneo o una disminución en el volumen circulante efectivo. También va a secretar lo que es la eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. También la vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol, esta va a aumentar la reabsorción renal de calcio y también la reabsorción intestinal y va a inhibir la paratormona y va a favorecer la maduración de los osteoclastos. También tenemos la secreción de prostaglandinas, que actúan como potentes vasodilatadores, y el riñón también participa en el metabolismo de la glucosa, regulando la glucemia por su actividad en la gluconeogénesis y el manejo renal de lo que es la insulina.
Muy bien, compañeros, ahora vamos a hablar de lo que es la bioquímica renal, que aquí tenemos que los biomarcadores son indicadores que pueden ser de un proceso biológico normal o de un proceso patogénico, o también pueden surgir en respuesta a la farmacología en alguna intervención terapéutica. En los marcadores renales encontramos el filtrado glomerular alterado, que es decir, la tasa de filtración glomerular, que brinda un cálculo aproximado de la cantidad de sangre que pasa a través de los glomérulos cada minuto. Los niveles por debajo de 60 mililitros por minuto durante 3 o más meses son un dato claro de enfermedad renal crónica. Y un resultado de la tasa de filtración glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto es un signo de insuficiencia renal como tal. También tenemos como marcador la creatinina elevada, que la creatinina es un subproducto químico de la creatina que es utilizada para proporcionar la energía a los músculos, como ya habíamos visto, y como comentábamos, se elimina en su totalidad por los riñones. Si la función renal es anormal, la creatinina no se va a eliminar completamente y por lo tanto sus niveles en plasma van a aumentar. Los niveles normales séricos en un hombre van de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro y en mujeres de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitro. Y en orina fluctúan de 500 a 2000 miligramos por día en una orina de 24 horas. Tenemos también la urea elevada, que esta se da durante el procesamiento de las proteínas y compuestos nitrogenados a nivel del hígado y es filtrada y absorbida por los riñones. Un aumento en la concentración sérica de urea se puede interpretar, por tanto, como una posible disfunción renal. Los valores séricos normales van por debajo de los 40 miligramos sobre decilitro y en orina van de 12 a 20 miligramos en una orina de 24 horas. También se puede utilizar como marcador lo que es la diuresis, que va a indicar cómo es que está el estado hemodinámico y la función renal. La presencia de lo que es la oliguria tiene un alto valor predictivo positivo para lo que es la insuficiencia renal. Pero esta no nos va a indicar qué tanto y qué tan grave es el daño, por eso se deben tomar en cuenta otros biomarcadores además de este. Y hay procesos patológicos en el riñón con un gasto urinario normal. La oliguria es una emisión de orina por debajo de 500 mililitros en 24 horas en un adulto. Tenemos también lo que es el conteo de Addis alterado. Este permite valorar la funcionalidad renal mediante un estudio microscópico de los sedimentos urinarios y se va a realizar un conteo celular y de cilindros en orina centrifugada. Debe arrojar resultados de proteínas menor a 0.03 miligramos por minuto de proteínas, de hematíes y leucocitos deben ser menor a 1000 por minuto y los cilindros deben ser menores a 250 por minuto. Otro indicador es la proteinuria, que puede presentarse como microalbuminuria o macroalbuminuria positiva. Es la manifestación más común de la patología renal y también participa dejando ver la progresión de la enfermedad renal. En una orina de 24 horas que contenga 150 miligramos de proteínas se considera ya alterada y la albúmina normal en orina va de 30 miligramos en 24 horas y la sérica de 3.4 a 5.4 gramos sobre decilitro. Todos estos son los marcadores convencionales que no son tan confiables, ya que no se pueden detectar en principios tempranos de los estadios de la disfunción renal. Se presentan ya no se presentan cuando el daño se da por primera ocasión, ya se empiezan a notar cuando la disfunción ya se dio y ya hay un daño mayor y que puede costar más trabajo revertir, por lo que se han estudiado nuevos biomarcadores para lo que es el daño renal agudo y detectarlo en fases tempranas. Tenemos la cistatinina C, que es una proteína producida por las células nucleadas del organismo y pertenece a la superfamilia de inhibidores cisteína proteinasas y es reabsorbida en el túbulo proximal, donde sufre el catabolismo. El aumento de la concentración urinaria de cistatinina C, por tanto, es un indicador del daño en el túbulo renal. Los valores normales tienen que ir de 0
0,53 a 0,95 miligramos por litro. Es un nivel muy bajo, por eso cuando se aumenta es un marcador muy sensible. Tenemos el NGAL, que es una pequeña proteína que actúa como componente crítico en la inmunidad innata al prevenir el crecimiento de bacterias que dependen de los enteróforos, y mantiene para mantener su aporte de hierro, y se filtra y se reabsorbe libremente a nivel tubular proximal por endocitosis, y por tanto al haber una lesión en el epitelio tubular proximal se va a ver afectada su reabsorción. Los valores normales van arriba de 150 nanogramos por mililitro, son niveles muy bajos, por lo que su aumento o disminución se nota claramente. Tenemos también el ácido úrico. Este es el subproducto final del metabolismo de las purinas y es sintetizado principalmente en el hígado y en los intestinos. Se asocia el ácido úrico a la enfermedad renal muy estrechamente, ya que el ácido úrico se elimina en sus 2/3 partes por el riñón, por lo que cuando cae el filtrado glomerular, los niveles de ácido úrico aumentan. Los valores normales, estos son en sangre, son marcadores séricos, por lo tanto los valores normales en sangre en una mujer van de 2,4 a 6,0 miligramos sobre decilitro y en hombres de 3,4 a 7,0 miligramos sobre decilitro. En los marcadores urinarios nuevos tenemos la interleucina 18, que es una citocina proinflamatoria de la familia de las IL-1, producida en monocitos, macrófagos y células tubulares proximales. Su concentración urinaria en pacientes con daño pulmonar agudo predice el desarrollo de la disfunción renal en 24 horas. La concentración urinaria de interleucina 18 presenta un curso temporal teniendo un incremento inicial a las 4 o 6 horas y una concentración máxima a las 12 horas y va a permanecer elevada 48 horas aproximadamente cuando hay un daño renal. Los valores normales se encuentran de 23 a 125 nanogramos sobre mililitro. Tenemos también el KIM-1, que también es denominado como receptor de células del virus de la hepatitis A, que es una glucoproteína transmembrana cuya expresión es mínima en condiciones normales, pero tras la isquemia renal se eleva y participa en el proceso de regeneración tras el daño epitelial y la eliminación de células muertas en la luz tubular. La concentración urinaria, por lo tanto, del KIM, por eso es que se ha propuesto como un marcador del daño en el nivel del túbulo proximal. Como estos son nuevos, los valores no están todavía bien definidos, se encuentran bajo estudios, pero les están dando muy buenos resultados como indicadores del daño renal agudo y es muy probable que se sustituyan los convencionales para que se pueda detectar más a tiempo y así minimizar los daños a los pacientes. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la semiología renal, que tenemos como motivo de consulta principales los siguientes datos patológicos. El edema, que va a ser diferente en función de la afectación. En el síndrome nefrótico va a ser blando, blanco y generalizado. Se puede manifestar como un cuadro de anasarca, es decir, en todos lados el paciente va a estar edematizado. Y en el síndrome nefrítico va a ser frío, blando, matutino, va a estar principalmente por la mañana y va a ser periorbitario, como se puede observar aquí alrededor de los ojos, y en miembros inferiores no va a ser tan notorio. En la insuficiencia renal crónica el edema va a ser generalizado y en la piel se van a hallar lesiones de rascado debido a que les da mucha comezón y va a predominar el color amarillento sobre el blanquecino. También vamos a tener como motivo de consulta el dolor lumbar, que puede ser el cólico renal, que este es un dolor de inicio abrupto y de una gran intensidad que puede durar de diferente tiempo y va a ser profundo e irradiado. También tenemos el dolor lumbar crónico, que este va a ser lento y progresivo, de intensidad variable y va a ser dato de que hubo un aumento en el tamaño renal. También se puede dar como dato patológico lo que es la fiebre en procesos que cursan con infecciones bacterianas del riñón como la pielonefritis
y también el cáncer del riñón puede provocar fiebre. Tenemos diversos trastornos de la micción que también pueden ser un dato patológico, como la disuria, que es el ardor o la dificultad al orinar, la estranguria, que es una micción lenta y dolorosa gota a gota, el tenesmo vesical, que es una persistencia del deseo de orinar. Vas al baño y sientes que no vacías la vejiga por completo y al rato ya quieres ir otra vez. Retención urinaria, que la vejiga no se vacía por completo. También hay alteraciones del volumen urinario y del ritmo diurético, como la poliuria, donde se excretan más de 3.000 mililitros por día, o la oliguria, por el contrario, donde se excretan menos de 500 mililitros por día. La anuria, que es la ausencia absoluta de la producción de orina. La nicturia, donde el ritmo urinario se invierte y en lugar de ir normalmente en el día al baño, van por la noche varias veces frecuentemente. Y la enuresis, en esta durante la noche va a haber una micción involuntaria. También puede haber alteraciones en las características de la orina, como la hematuria, que es la presencia elevada de glóbulos rojos en la orina, la colura dada por la bilirrubina, la polipiuria, que puede ser producto de presencia de pus, la orina turbia, la espuma, que esta es muy común en la proteinuria, y el olor anormal en la orina, que puede ser fétido o amoníaco. También tenemos que hacer dentro de la semiología lo que es la anamnesis de los antecedentes. Vamos a ver los datos personales, la edad, el sexo, la ocupación y la exposición a tóxicos. En los antecedentes personales vamos a ver enfermedades previas que puedan haber cursado con daño renal. Y en los antecedentes familiares, pues antecedentes de insuficiencia renal o de enfermedad renal crónica. Iniciando con la exploración física, el primer paso es la inspección. Vamos a ver lo que es el grado de nutrición. En la insuficiencia renal crónica puede existir atrofia muscular hasta llegar a lo que es la caquexia. Vamos a ver también la coloración de la piel, la rubicundez, la cianosis o la palidez con tinte amarillento. La presencia de manifestaciones cutáneas como petequias, equimosis, ectemas o lesiones de rascado por prurito. También vamos a evaluar la presencia de depresiones o abultamientos en el área renal o en el área del abdomen. Siguiendo con la inspección, vamos a tener una expresión de agrandamiento renal, puede ser unilateral o bilateral. Puede haber también presencia de fístulas cutáneas o edemas de magnitud, localización variable. Y va a haber presencia también de defectos en la columna, porque a veces toman como posiciones encorvadas debido al dolor del cólico renal. Y algo muy importante y muy característico, que es la fase renal, que es edema de cara con localización palpebral, periorbitaria, palidez de tegumentos, lividez en los labios, van a estar hinchados también, y esos pacientes van a tener movimientos lentos y su dolor no va a ceder en ninguna posición. El dolor del cólico renal es muy fuerte y los imposibilita mucho. Siguiendo con el tema de la exploración física, vamos a pasar ahora a la palpación. La palpación renal se puede hacer mediante diversas maniobras. Una de ellas es la maniobra de Guyon. En esta vamos a tener al paciente en decúbito dorsal y nosotros como examinadores nos vamos a colocar del mismo lado del riñón que vamos a palpar. Vamos a colocar nuestra mano izquierda si vamos a examinar el riñón derecho por debajo, y si fuéramos a examinar el riñón izquierdo colocaríamos la mano derecha por debajo. Colocamos la mano izquierda entonces para examinar el riñón derecho por debajo, encaminado a llegar a lo que es la fosa renal, y que quede los dedos en un ángulo perpendicular a lo que es el eje medio del cuerpo, como se puede apreciar aquí en la imagen, que quede de forma perpendicular y con la palma hacia arriba. Esta mano tiene que ejercer una presión constante pero no excesiva sobre la fosa renal. Después nuestra mano derecha la vamos a colocar, como se puede apreciar en la imagen, sobre el abdomen por debajo del reborde costal. Esta mano debe ir en paralelo al eje y debemos ejercer la presión con las yemas de los dedos, jamás con la punta. Tiene que ser una presión
así como se puede apreciar en la imagen con las yemas. Y vamos a pedirle a nuestro paciente, una vez que ya estamos posicionados, que respire lenta y profundamente, y durante la expiración vamos a ejercer presión, vamos a ir profundizando la mano abdominal hasta lograr llegar a palpar el riñón. Otra maniobra que podemos llevar a cabo es la del peloteo renal de Guyon. Cuando ya tenemos la mano bien posicionada y tenemos el riñón palpado, la mano lumbar que está por debajo va a hacer un movimiento rápido de flexión para como aventar el riñón que estamos palpando hacia arriba, y la mano que tenemos colocada en el abdomen va a sentir esa sensación de choque intermitente, como si estuviera el riñón siendo golpeado como una pelota, y va a ser el riñón que está flotando en la capa gaseosa que lo recubre. Tenemos otro método que es la maniobra de Glenard. Esta se hace también con el paciente en decúbito dorsal y se divide en 3 tiempos. Investiga lo que es la apoptosis, que es un riñón que esté caído, y también la movilidad renal. El riñón puede estar caído en diversos grados, como se puede apreciar aquí en la imagen, y esta maniobra nos va a permitir descubrir qué tan descendido está y en qué posición se encuentra y cuánta es su movilidad. Los 3 tiempos, el primero es el de acecho. Vamos a colocar nuestra mano izquierda justo como en la maniobra anterior en la fosa renal, y esta vez nuestro dedo pulgar va a quedar por encima, tiene que quedar en oposición de nuestro dedo medio como se aprecia aquí en la imagen, y vamos a hacer como una tipo pinza. Después vamos a poner nuestra mano derecha en la parte media del abdomen para evitar que cuando tomemos el riñón, lleguemos a palparlo, se nos vaya a escapar. Y durante la inspiración vamos a empezar a ejercer presión y entonces vamos a llegar a palpar lo que es el riñón. Y en la fase de escape, en la expiración, cuando el paciente expire, el riñón se va a escapar de la pinza moviéndose hacia arriba, o puede que se llegue a mantener fijo en la pinza, y eso sucede muy frecuente en la apoptosis renal. Al momento de que está descendido, cuando hacemos la pinza en esa zona, por lo regular se queda ahí, no se mueve al que el paciente haga la inspiración. En el método de Golet, el examinado va a estar parado sobre el miembro opuesto del riñón que vamos a palpar, como se puede apreciar aquí en la imagen. Si se va a palpar riñón izquierdo, pues se para sobre su miembro derecho y viceversa. Y el miembro del lado del riñón que vamos a palpar va a descansar flexionado sobre una silla. Y aquí vamos a colocar, esto es con la finalidad de relajar al abdomen, y con ambas manos vamos a colocar una igual por detrás en la espalda, en la zona de la fosa renal, y una por delante, por debajo del reborde costal, para llegar a palpar el riñón en el momento siempre de la inspiración. Tenemos también lo que es el método de palpación de Israel, que este se usa para pacientes que no relajan bien su zona abdominal. Vamos a tener al paciente en decúbito lateral, como se puede apreciar en la imagen, y el paciente va a estar recostado en el lado opuesto del riñón que se va a palpar. Debe tener las extremidades inferiores ligeramente flexionadas a nivel de la cadera, y también las rodillas y el antebrazo va a estar en flexión sobre el tórax, como se puede apreciar en la imagen. Aquí vamos a poner una mano, la mano izquierda en el caso del riñón derecho y viceversa, y la anterior, esa va a estar colocada en lo que es la fosa renal, y la anterior por debajo del sitio de unión del 9º al 10º cartílago costal, como se puede apreciar aquí en la imagen, justo aquí, y la mano posterior en la fosa renal. Y vamos a pedirle al paciente igual que respire profundamente, y con la mano posterior que está colocada en la zona lumbar vamos a hacer una presión hacia adelante, y la mano anterior se va a profundizar también paulatinamente para intentar palpar el riñón. Tenemos también por último lo que es la maniobra de Montenegro. Esta se utiliza para descartar masas extrarrenales. Vamos a tener al paciente en decúbito ventral, como se puede apreciar en la imagen, y los impulsos van a ser dados por la mano abdominal. En este caso, la mano que vamos a colocar en el abdomen es la que va a ejercer la presión, y la mano que colocamos en la zona lumbar es la que va a sentir esa fuerza y va a lograr
sentir las masas extrarrenales o palpar el riñón si es que se encuentra agrandado. También mediante la palpación podemos encontrarnos con los que son los puntos dolorosos anteriores y también están los posteriores. Primero, hablando de los anteriores, tenemos el que es supra-intraespinoso. Este se encuentra a la salida del nervio femorocutáneo a través de la aponeurosis y lo vamos a encontrar frente a la espina ilíaca anterosuperior y lo vamos a buscar contorneando todo lo que es la espina ilíaca y se va a encontrar más o menos en esta zona. También tenemos el otro punto doloroso anterior, que es el suprailíaco o de Pasteur. Este se encuentra a 1 centímetro por encima de la cresta ilíaca sobre la línea media axilar y corresponde al ramo perforante lateral del 12º nervio intercostal. Tenemos también lo que son los puntos dolorosos posteriores, entre ellos es el costo vertebral o de Guyon. Este se encuentra en el borde inferior en la unión de la última costilla con su vértebra, justo aquí tenemos la T12 y tenemos también el costo muscular, que este se localiza en el borde inferior de la última costilla en intersección del borde externo de la masa muscular lumbar. Tenemos también en la palpación los puntos dolorosos uretrales, que son 3. El punto uretral superior, que se localiza en la intersección del borde externo del músculo recto superior del abdomen, en intersección con lo que es la línea media umbilical de ambos lados, aquí y aquí. Tenemos el medio, que este se localiza en la intersección del borde externo de los músculos rectos anteriores del abdomen con la línea bilíaca, justo aquí. Y el inferior, que se localiza en el sitio donde el uréter se implanta en la pared de la vejiga y este solamente es palpable mediante tacto rectal o vaginal. Continuando con la exploración física, sigue lo que es la auscultación y esta tiene gran relevancia en cuanto a lo renal, ya que orienta hacia el descubrimiento etiológico de lo que es la hipertensión arterial sistémica. Vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral con los muslos flexionados sobre el abdomen a fin de que se relaje lo que es la pared abdominal y nos permita interiorizar bien nuestro estetoscopio. Vamos a hundir profundamente el estetoscopio en la región que se ausculta y necesitamos un ambiente silencioso para poder detectar los ruidos. Vamos a poder descubrir soplos que lleguen a indicar lo que es la estenosis de la arteria renal. Como último paso en la exploración física tenemos lo que es la percusión. Para la zona renal se utiliza la puñopercusión a nivel de la fosa lumbar y esto va a darnos un dato que puede intensificar o despertar el dolor lumbar de origen capsular. Se pueden utilizar 2 métodos, esto va a depender del criterio del examinador. Puede ser la percusión de Murphy, que se percute la fosa renal con el puño cerrado, como se puede apreciar aquí en la imagen, o la percusión de Giordano, que se percute la fosa renal con el borde cubital de la mano, dando golpecitos como se puede apreciar aquí en la imagen. Y cuando tenemos Murphy o Giordano más dolor, eso nos da positivo para pielonefritis, perinefritis o algún tumor renal. Dentro de la semiología renal, un punto muy importante es el examen general de orina, que este constituye una biopsia líquida que nos va a ofrecer información muy importante sobre la función renal, el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, alguna alteración metabólica y patologías renales y extrarrenales. La técnica de recolección de muestra es diferente para paciente masculino o paciente femenino. En el masculino vamos a comenzar por el lavado de manos. Tenemos que retraer la piel del pene y lavar bien la salida de la uretra con una toalla mojada, esto para evitar que se contamine la muestra. Vamos a limpiar y a secar. Dejamos salir un primer chorro para que las bacterias que pudieran estar en la periferia se vayan en ese primer chorro y no alteren nuestra muestra. Y el siguiente chorro lo vamos a depositar en un frasco. Son necesarios solo 10 centímetros cúbicos mínimo, no es necesario llenar todo el bote.
Lo que reste lo vamos a eliminar en la taza del baño y necesitamos tapar el frasco evitando tocarlo y debemos llevarlo a la mayor brevedad al laboratorio. En el paciente femenino es el mismo procedimiento de lavado de manos, pero aquí vamos a separar los labios, vamos a limpiar bien los genitales externos con toallas, con 3 toallas de adelante hacia atrás, vamos a dejar secar, vamos igual a dejar salir el primer chorro, el siguiente lo vamos a depositar en un frasco, eliminamos el resto a la taza del baño, igual tapamos el frasco evitando tocarlo y lo llevamos a la menor brevedad posible, a la mayor brevedad posible al laboratorio. Hay varios métodos de recolección de la muestra, puede ser la orina espontánea, el chorro medio, el primer chorro, la orina por sonda, la orina por punción suprapúbica y como les comentaba, el volumen de orina mínimo suficiente es de 10 centímetros y hay que evitar que la orina rebose el frasco. Puede ser orina ocasional, la primera de la mañana o la segunda de la mañana. Esto va a variar en función de lo que se quiera detectar en el examen. Y la interpretación de nuestro examen general de orina va a consistir en varios aspectos. Va a ser primero el físico, vamos a ver el aspecto, si es limpia, si es transparente. El color normal de la orina es ámbar amarillo, el olor debe estar débilmente aromatizado y cuando es patológico el aspecto puede estar turbio, puede haber presencias de células, cristales, cilindros, proteínas, grasa o moco. El color puede ser rojo, oscuro, amarillo, verde azulado, blanco lechoso o porfiria. Y en el olor, si esa fruta dulce nos va a indicar una diabetes mellitus, azúcar quemada, presencia de leucos, si huele a ratón es la fenilcetonuria, a pescado hipermetionemia y a sudor de pies nos da datos de aciduria. La interpretación química se ve la densidad, se ve el pH, la presencia de proteínas tiene que ser negativo si es normal, también la presencia de glucosa, de cuerpos cetónicos, de bilirrubinas, la urobilina debe estar normal, la hemoglobina libre debe dar negativo, los nitritos también deben dar negativo, la enterasa leucocitaria debe ser menor de 10 y el sedimento urinario, que es en cuanto a lo microscópico, los leucocitos deben ser de 0 a 3 por campo en hombres y de 0 a 5 por campo en mujeres y de 0 a 2 por campo en niños. Los eritrocitos no deben estar presentes, las células epiteliales deben ser escasas, el moco debe ser escaso, los cilindros no deben observarse y las bacterias deben estar ausentes para que se considere normal. Cualquiera de estos rubros fuera del rango ya dan datos de una alteración patológica. La interpretación de los valores de la proteinuria, lo normal es que sean menor a 10 miligramos sobre decilitro. Cuando hay una alteración leve se le pone una cruz que es de 30 a 99, 2 cruces indican que hay de 100 a 299 miligramos sobre decilitro, 3 cruces ya van de 300 a 1000 sin ninguna interpretación y puede haber 4 cruces que son mayor a 1000 miligramos sobre decilitro. Por mi parte sería todo, aquí está la bibliografía que consulté y espero que me hayan podido entender. Una disculpa por la tos, estoy un poco enferma y pues por mi parte sería todo, compañeros, que tengan un bonito día.